En el momento de la crisis y la escalada, otro Putin toma la palabra, pero Occidente no le presta atención mediática, a pesar de que explica por qué Rusia no atacará a la OTAN. Por algo Occidente escucha lo que dice Putin. Occidente lleva mucho tiempo tachando al presidente ruso de villano. Y ahora, en un momento de crisis y escalada, vuelve a no querer escucharle. Y para nada, porque Putin explica muy claramente por qué Rusia no atacará a la OTAN. Sus palabras son la base para un acuerdo, no para una escalada de la situación en Europa. Hoy, el Comité de Investigación ruso ha informado de que se ha encontrado una conexión entre Ucrania y el atentado terrorista perpetrado en los suburbios de Moscú el pasado viernes, en el que murieron más de 140 personas. El informe afirma que los implicados en el crimen recibieron grandes sumas de dinero de Ucrania. Se afirma haber reunido pruebas convincentes del envío de dinero desde Ucrania, incluso en criptodivisas. El informe afirma que este dinero se gastó posteriormente en la preparación de un acto terrorista. Además, la CIA dice que se ha detenido a otro acusado supuestamente vinculado a la financiación del atentado terrorista. No se ha dado a conocer su nombre. El anuncio se produce después de que el jefe del FSB ruso, Alexander Bortnikov, y el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, dijeran recientemente que no tenían ninguna duda de que Ucrania estaba detrás del atentado terrorista del pasado viernes. Sin embargo, ninguno de los dos aportó pruebas concretas de sus palabras. Les recordaré que el ISIS ha reivindicado la autoría, pero la parte rusa no lo cree. Moscú ha confirmado que los autores del atentado terrorista eran islamistas, pero afirma que no actuaron de forma independiente y que alguna otra parte, probablemente los servicios especiales ucranianos, estaba detrás de ellos. Además, los rusos afirman que los acusados fueron detenidos pocas horas después del atentado en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, a donde supuestamente pretendían huir. Es interesante señalar que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, también hizo su aportación. Dijo que, según sus datos, los terroristas intentaron primero atravesar la frontera ruso-bielorrusa, pero se dieron cuenta de que era imposible, ya que las fuerzas bielorrusas supuestamente reaccionaron a tiempo cerrando la frontera. Entonces, los terroristas se dirigieron a Ucrania. Las palabras de Lukashenko no encajan con la versión rusa de que los militantes se dirigieron a Ucrania inmediatamente después del atentado. Por ello, los dirigentes rusos y los medios de comunicación ignoraron en gran medida las palabras de Lukashenko. Está claro que Rusia intenta confirmar la conexión entre Kiev y el acto terrorista en los suburbios de Moscú, se corresponda o no con la verdad. Al mismo tiempo, es interesante observar la postura del propio presidente ruso, Vladimir Putin, de quien puede decirse que ha asumido el papel de factor que rebaja el grado de tensión, especialmente cuando políticos de línea más dura como su predecesor, Dmitry Medvedev, irónicamente, durante su mandato se hizo famoso en Occidente como un líder más moderado que Putin. Piden el regreso de la pena de muerte y afirman que todos los implicados deben ser ejecutados, los militantes, los ordenantes y los organizadores. Vladimir Putin, por su parte, hablando en el Kremlin en una ceremonia de entrega del Premio Presidencial para Jóvenes Trabajadores de la Cultura, volvió sobre los acontecimientos del viernes pasado y, al parecer, sobre los llamamientos cada vez más urgentes para que se restablezca la pena de muerte. Vladimir Putin eligió un tono moderado. Es sumamente importante que ahora, al revivir lo ocurrido el pasado viernes, nos basemos en los valores de la creación, el humanismo y la misericordia. Estos valores nos apoyan en la decisión de ser fuertes y estar unidos. Está claro que pocos en Occidente están dispuestos a escuchar a Putin en modo alguno, esto era cierto antes, y aún más tras el inicio de la operación especial en Ucrania. Pero quienes al menos intenten evaluar el conflicto actual y la crisis general con un poco más de objetividad observarán que es Vladimir Putin quien en varias ocasiones ha reducido las tensiones y ha marcado un tono diferente, es decir, ha actuado como contrapeso a las opiniones excepcionalmente violentas que a veces parecen prevalecer. Esta faceta de Vladimir Putin está siendo ignorada en la medida de lo posible en Occidente, ya que simplemente no encaja en la narrativa popular que pretende pintarlo como un nuevo Hitler, extremadamente peligroso para Europa. Sin embargo, no cabe duda de que existe otro Vladimir Putin del que pocos hablan. Y este otro Vladimir Putin, entre otras cosas, está apagando el fuego del nacionalismo en Rusia, porque este fuego puede fácilmente descontrolarse,
especialmente en tiempos de guerra. Su discurso durante su visita a una base aérea militar en la región de Tver también es interesante a este respecto. Al principio de su discurso dijo que las ideas nacionalistas son peligrosas para un país multinacional como Rusia. En particular, mencionó el lema «Rusia para los rusos», diciendo lo que implica, la mayoría étnica debe tener más derechos que las minorías nacionales en Rusia. Rusia es un país multiétnico y multiconfesional, y siempre debemos tratar con respeto, lo hacemos, a nuestros hermanos, representantes de otras confesiones, tanto musulmanes como judíos, a todo el mundo, dijo Vladimir Putin, añadiendo que en Rusia viven 190 grupos étnicos. Cuando escucho a nuestros, hay gente así en todas partes, en cualquier sociedad, hurra patriotas, incluso a los que dicen que Rusia es solo para los rusos, ya saben, me entra un sentimiento de ansiedad, dijo el presidente ruso. Ote subrayó que los pensamientos destructivos, sobre la ajenidad de todas las demás naciones en Rusia, arruinarían el país. Los representantes de todas las confesiones, todos los pueblos de Rusia en el campo de batalla hoy se muestran en su mejor momento y tratan tanto a su pequeña patria como a nuestra gran patria común de la manera que creo que en otras partes del mundo nadie trata a su patria, concluyó Vladimir Putin. Algunos dirán que Vladimir Putin pronunció unas palabras apropiadas para un momento en que Rusia estaba siendo atacada por los islamistas y 25 millones de musulmanes viven en Rusia. Sin embargo, el hecho es que la postura de Vladimir Putin sobre una Rusia multicultural no es nada nuevo, y ha sido extremadamente coherente en esta cuestión durante el cuarto de siglo transcurrido desde que llegó al poder. Otra declaración de la semana en curso, que probablemente tampoco saldrá de la boca del presidente de la Federación Rusa en Occidente, se refiere a los planes de Rusia. Vladimir Putin afirmó ayer que Rusia no tiene intención de atacar a ninguno de los países de la Alianza del Atlántico Norte. Dirigiéndose a los pilotos de las fuerzas aéreas rusas, Vladimir Putin dijo que la alianza militar liderada por Estados Unidos se había ido expandiendo hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, y que, sin embargo, Moscú no tenía planes de atacar a ningún estado de la OTAN. No tenemos intenciones agresivas hacia esos estados, subrayó Vladimir Putin. Esto es un completo disparate, la posibilidad de atacar a otros países, Polonia, el Báltico, incluso los checos se están asustando allí. Es simplemente un disparate. ¿Alguien puede decir que Vladimir Putin afirmó que nadie iba a atacar Ucrania tampoco, y poco después hizo lo que había negado anteriormente? Por supuesto, la cuestión no es que Occidente deba creer a Putin, sino que Rusia no tiene ningún interés en una guerra con la OTAN. En primer lugar, sería un choque de dos fuerzas nucleares, y a pocos les haría gracia. En segundo lugar, Rusia está interesada en mantener el conflicto armado confinado en Ucrania, especialmente tras las amenazas de enviar allí tropas occidentales. Al mismo tiempo, la naturaleza pacifista de Vladimir Putin es probablemente evidente aquí, aunque es poco probable que Ucrania lo crea. Por supuesto, todas estas declaraciones de Vladimir Putin no invertirán el discurso generalizado de que Rusia amenaza a toda Europa. Pero aquellos que están considerando en detalle los posibles resultados del conflicto armado en Ucrania, incluso si no hay personas así en posiciones de liderazgo en Europa hoy en día, deberían considerar o al menos escuchar lo que el presidente de la Federación Rusa ha estado diciendo en los últimos días. Al fin y al cabo, quizás este sea el terreno para un acuerdo y no para un agravamiento adicional de la situación en Europa. En su discurso ante la Asamblea Federal, el presidente prestó especial atención al fortalecimiento de la capacidad de defensa del país. Occidente debería prestar atención a las advertencias de Rusia sobre la violación del equilibrio estratégico internacional. Así lo afirmó el presidente Vladimir Putin en su discurso ante la Asamblea Federal. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué decimos todo esto? No lo ocultamos, en primer lugar, para animar a nuestros socios a negociar, señaló. Putin señaló que antes de que se crearan los nuevos sistemas de armamento, ninguno de los socios extranjeros quería hablar con Rusia sobre el fondo. Escuchadles ahora, le sugirió el dirigente ruso. Explicó que a pesar de todos los problemas a los que se enfrentaba Rusia en las esferas de la economía, las finanzas o la industria de defensa, seguía siendo y sigue siendo la mayor potencia nuclear. No olviden que, en el fondo, nadie quería hablar con nosotros. Nadie nos escuchaba. Escúchenos ahora. Instó el presidente.
Recordemos que durante su discurso ante la Asamblea Federal, Putin habló del misil atmosférico hipersónico, el submarino no tripulado y el misil de crucero intercontinental de propulsión nuclear creados en Rusia. Se trata de sistemas de armas completamente nuevos que están diseñados, entre otras cosas, para transportar una carga nuclear.